Ok, estamos grabando. Ok, buenas noches y una vez más vamos a hacer una pequeña presentación de la teología wesleyana en América Latina. Mi nombre es Jonathan Sánchez y como ya saben, yo soy profesor adjunto del Seminario Teológico de Asbury en Orlando, Florida. Y conmigo está Pablo Guillermo Oviedo, que es profesor también y pastor en la Iglesia Metodista en Argentina. Pablo, si quieres presentarte y hablar un poquito de ti. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los estudiantes. Gracias, Jonathan, por la invitación. Estamos acá compartiendo sobre este tema tan importante que es la teología wesleyana en América Latina. Y bueno, soy pastor de la Iglesia Metodista, superintendente en Argentina y profesor también en la Universidad Metodista que tenemos y la carrera de, digamos, del título de grado en teología, licenciatura en teología, en algunas materias. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias, Pablo, por dedicar un poco de tu tiempo y darnos un poquito del conocimiento de cómo está la teología wesleyana desarrollándose en América Latina y especialmente en Argentina, donde tú estás, y en todos los círculos que tú te desenvuelves, no solo en la Argentina, pero en otros círculos, ¿verdad?, de la teología wesleyana. Así que bueno, de una forma bastante breve, en esta presentación vamos a estar viendo, nuestros aportes van a ser una breve historia de la teología wesleyana en América Latina, el cual Pablo, tú desarrollaste tu tesis, ¿verdad? De tu título de teología fue parte de esto, ¿no? De la historia de la teología wesleyana y de algunos aportes que Así la es. teología ha hecho, ¿verdad? Temas centrales de la teología en estos días. Y por último, vamos a estar hablando de la proyección de la teología wesleyana en América Latina hacia el futuro. Bien, así que de forma breve, vamos a hablar de una breve historia de la teología wesleyana en América Latina. Pablo, el resumen Así histórico. es. Sí, muy bien. Bueno, decir que primero las iglesias metodistas en América Latina, digamos que se hacen presentes en distintos países de la región en el siglo XIX y fueron llegando como misiones, digamos, eh, ya sea de la iglesia metodista, digamos, de lo que era la iglesia metodista episcopal del norte y del sur de Estados Unidos, en distintos países. Acá en Argentina llegó la misión de la iglesia metodista episcopal del norte, con sede en Nueva York. Y digamos que durante más de un siglo la iglesia metodista, bueno, tuvo su eh, articulación teológica, pero básicamente eh, reproduciendo la teología que se hacía en el norte, digamos, Norteamérica, pero, digamos, traducida al español. Pero a partir justamente de la década del 80 del siglo XX, nosotros tenemos un nuevo actor emergente que aparece, que es justamente distintos teólogos y teólogas de América Latina, nativos, ¿no?, de América Latina, y tienen su primer encuentro en el año 1983 en San José, Costa Rica, eh, donde hay una reinterpretación de Juan Wesley para la hora que vivía América Latina, ¿no? Luego de que la teología, muchos teólogos wesleyanos de América Latina habían sido influenciados por la teología de la liberación y por distintas otras corrientes de teología. En 1983 se dan cita en Costa Rica y es el primer encuentro wesleyano de teología, y allí aparece este libro, La tradición protestante eh, metodista en América Latina, eh, que es producto de ese encuentro, donde hay distintos artículos sobre temas de santificación, justificación por la fe, la misión de la iglesia, etc. Luego pasamos a un segundo encuentro donde este,
ya en el año 1984, o sea, un año después, se da el segundo encuentro wesleyano de teología y que se da en Piracicaba, Brasil, y donde justamente se, se reúne en torno al tema Lucha por la vida y la evangelización, que es este libro que es producto de esas conferencias, donde también distintos teólogos y teólogas de América Latina van a trabajar estos temas de la evangelización, de la lucha por la vida en contextos de la pobreza, las dificultades que tenía América Latina en ese momento, eh, en torno al eje de la santificación, ¿no? Luego van a pasar casi 20 años para el próximo encuentro, que se va a llevar adelante en Sao Paulo, Brasil, en el año 2003, ¿no? Este es el tercer encuentro wesleyano, eh, que producto de ese encuentro se va a publicar este libro, Teología Práctica y Teología Wesleyana, y donde empieza a haber justamente otros teólogos y teólogas más jóvenes, digamos, una generación posterior a la anterior, donde empiezan a trabajar distintos temas más vinculados a la práctica de los ministerios, de la misión de la iglesia, ¿no? Y empieza, si bien el tema de la santificación va a ser un tema importante, empiezan a aparecer también, digamos, algunas cuestiones vinculadas a la ética, cuestiones vinculadas a los desafíos políticos, económicos, ¿no? Y el tema, digamos, de la gracia, empieza a aparecer incipientemente el tema teológico de la gracia, para que justamente ya en el año 2008 se da el cuarto encuentro, esta vez en Buenos Aires, en Argentina, y se publica eh, en la revista evangélica de historia de la Iglesia Metodista en Argentina, el, este cuarto encuentro, aquí está el libro de Wesleyano de Teología, y donde el tema central va a ser justamente la gracia de Dios, eh, digamos, en la teología, en la tradición wesleyana. Y allí aparece justamente esta especie, digamos, de itinerario que tiene la teología wesleyana en América Latina, donde a partir de los años 80 del siglo XX hay una recuperación de Wesley, porque antes era como que toda la teología wesleyana que había habido, digamos, anterior a la década del 60, se había como silenciado un poco en virtud de todos los cambios sociales y políticos que había, y hay un recupero de esa teología a partir del año 1983, como les menciono ahí en ese primer encuentro. Y en esa recuperación hay una, vamos a decir, una eh, gran resignificación de los temas de la teología wesleyana para América Latina, centrado básicamente en la santificación, ¿no? Y después en la unidad también de las iglesias para la misión eh, que es llamada la iglesia. Por eso ahí, en esa época, también se va conformando CIEMAL, que fue el Consejo de la Iglesia Metodista en América Latina. O sea, las iglesias metodistas se empiezan a unir una vez que fueron independizándose la gran mayoría de la Iglesia Metodista en Estados Unidos, empiezan a unirse en este Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas en América Latina. Por eso santificación y, y unidad para la misión van a ser los temas centrales. Luego ya a partir del siglo XXI empieza a emerger el tema de la gracia. Y ahora después lo podamos profundizar un poquito más. Sí, y es interesante, ¿no? Lo que mencionas, que hay un cambio, hay un pasar de más de 20 años en cómo la teología wesleyana se va desarrollando en América Latina y cómo teólogos que vienen de una generación más nueva, digamos, más joven, comienzan a reconfigurar otra vez, ¿verdad? La teología de Wesley desde una forma un poco más relevante, ¿verdad? Para los problemas sociales que estaba enfrentando la América Latina en ese entonces, el cual es importante como el resumen histórico que estamos dando, en donde es importante pensar que la teología wesleyana es mucho más que solamente la teología de lo que Wesley dijo. Y esto creo que es una diferencia que es importante resaltar,
porque la teología de Wesley fue su interpretación, teológica. Sin embargo, a través de la historia se van desarrollando y se van reconfigurando esta teología desde una forma más amplia, digamos, o quizás más enfocada a los parámetros, ¿verdad?, Seguro, de América Latina, el cual es súper importante. seguro. Sí, entonces Sí, y podemos, ahí justamente, sí, sí, perdón. no, está bien, podemos, No, en esa línea que vos decías, justamente el contexto de América Latina va a ser justamente el Citizen Leven, ¿no? El contexto vital donde esa fe wesleyana, esa teología wesleyana se va a reinterpretar, ¿no? Donde va a tener un valor importante el tema de la dimensión personal de la fe, pero por sobre todo la dimensión social, ¿no? Las dimensiones sociales, políticas, económicas, porque la idea era cómo santificar socialmente, cómo digamos, experimentar esa liberación de Dios, esa salvación de Dios en las situaciones de opresión que vivía América Latina en ese momento. Y ahí aparecen, como vos decís, los temas teológicos que vamos a ver ahora. sí, sí, exacto. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez hablando de la influencia que tiene la teología de la liberación en algunos de estos temas, obviamente que no podemos ignorar eso tampoco. Pero volviendo a la presentación, vamos a hablar de los temas teológicos centrales de la Iglesia Wesleyana en América Latina, el cual tenemos del año, como ya mencionaste, 1983 al 2003, la santificación. Y claro, hay mucho aquí que hablar, tenemos muchísimo que hablar acá, pero específicamente hablamos de la unidad para la misión y tú puedes explicar un poco esto, Pablo. Sí, bueno, justamente se da, digamos, al calor de varios fenómenos que se dan en la década del 60, especialmente el 70 en América Latina, donde justamente, como decíamos recién, la santificación no va a ser solo personal, sino también una búsqueda de justamente de esta santificación social, que sabemos que es parte fundamental de la doctrina wesleyana, ¿no? Eh, a través de las obras de misericordia, a través de la búsqueda de justicia y justamente también de unidad para la misión. Es decir, la misión que tiene la Iglesia en América Latina en ese momento, digamos que convoca a las iglesias a Ujú. unirse no a ser la misma iglesia, sino a buscar juntos caminos de servicio en común, de testimonio común. Por eso es unidad para la misión. Y no Ya. solo ya entre iglesias wesleyanas o metodistas, sino también al calor del ecumenismo, de ese movimiento ecuménico que toma forma, digamos, en la década del 70 y 80 en América Latina. Por eso van a ser los temas fundamentales que se van a ver en estos libros que yo les mencioné de estos primeros encuentros, ¿no? Bien. Ok, y luego tenemos del año 2009, ¿verdad? En adelante, el cambio de enfoque hacia los temas más centrados en la doctrina de la gracia de Wesley, en donde también estamos hablando de la gracia como experiencia a la liberación o de la liberación. Esto es Sí, importante, nos lleva a pensar, ¿verdad? Que nos da como los prefacios de los temas que se van a ir desarrollando desde los años 2010, 2015 en adelante, ¿verdad? Con todos estos temas nuevos que han salido, ¿verdad? De la teología mujerista, los temas que van centrados a la igualdad de la mujer en el ministerio, en la vida, etcétera. Y mucho de exacto. esto es como un prefacio ¿no? A todo esto que se viene dando hoy en día. Sí, 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 tal cual, como vos decís. Y por otro lado, digamos, esta experiencia de la gracia de Dios, que es un tema central, bueno, en la teología cristiana, pero en Wesley va a ser fundamental, ¿no? La gracia previniente o Ujú. precedente, la gracia justificante, la gracia santificante, y la gracia que libera, ¿no? Que nos libera de toda condena, y ahí van a aparecer grandes aportes, no solo de biblistas wesleyanos, como el caso de Elsa Tames, por ejemplo, biblista mexicana radicada en Costa Rica, que va a tener un libro excepcional, ¿no? Sobre la justificación por la fe desde los excluidos en América Latina,
y otros temas relacionados con que la gracia de Dios en la perspectiva wesleyana se manifiesta y encarna más claramente en situaciones donde la vida es puesta bajo presión, Ujú. eh, como fue también justamente el contexto en que se originó el metodismo, ¿no? En el siglo Sí, XVIII con la exacto. Revolución Industrial. Sí, y hay muchos teólogos que han estado, incluso teólogos tanto americanos como ingleses, que han estado retomando esta idea de la gracia bajo presión y que ha sido un tema teológico bastante relevante en los últimos años. Tenemos también a Pedro, ¿verdad? Pedro, que escribió el libro contigo también, eh, de los movimientos wesleyanos, eh, Claro, que están retomando mucho de estas ideas. Es seguro. interesante esto de la gracia bajo presión. ¿Puedes hablar un poco más de esto, Pablo? Sí, bueno, el que va a ser en los últimos años, el que va a trabajar estos temas, eh, en primer lugar va a ser el teólogo alemán, radicado, digamos, en Estados Unidos, que es profesor en Vanderbilt, John Rieger. Rieger, ya, Él va a Rieger es trabajar este tema, el que habla del claro, prefacio de esto, sí. exacto. Y después esto, bueno, nosotros en América Latina quizás hablamos de la gracia liberadora, la gracia que nos libera, pero son conceptos afines, ¿no? Donde justamente la experiencia del Dios de Jesús de Nazaret, la experiencia del Dios de la Biblia, la experiencia que Wesley también va a articular en su teología, es justamente la experiencia de un Dios que nos libera del pecado, nos libera de la culpa, pero también nos libera de las opresiones, está interesado en liberarnos de las opresiones, ya sea culturales, políticas, económicas, en las que a veces las personas estamos sujetos, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí sobre la gracia, una reinterpretación que sigue en curso hasta el día de hoy, donde tiene que ver qué nos dice la gracia de Dios, este amor incondicional de Dios sobre los temas económicos. Por ejemplo, va a haber ahí toda una crítica a esta, por ahí digamos, a esta lectura a veces un poco radicalizada o extrema del mercado como algo totalitario, ¿no? Ujú. O Sí. también la gracia que libera de justamente las opresiones culturales, como el tema del machismo para las mujeres, como también otros aspectos de la vida eclesial, por ejemplo, la gracia que nos libera para que todas las personas puedan, todos los laicos puedan ejercer sus ministerios y no solamente un grupo selecto o solamente los pastores, ¿no? O sea, que tiene un montón de consecuencias en la vida de la iglesia. Sí, y Rieger también menciona un teólogo asiático, ¿no? Mucho que habla sobre esto. Eh, no recuerdo su nombre ahora, pero Sí, eh, Park. sí, y él también, pues obviamente desde la parte asiática habla de estos temas. Muy interesante esto, Pablo, gracias. Bueno, Sí, seguimos con la presentación. En lo que vemos o la proyección, lo que podemos tener como una visión de la teología wesleyana hacia el futuro. Esto creo que es exacto. importante también porque obviamente nos proyecta a lo que la teología sigue aportando y seguirá aportando en un futuro. Ya hablamos del tema de la igualdad de la mujer y muchos otros temas de liberación social, ¿verdad? Que hemos hablado. En los Estados Unidos se ha hablado mucho en estos últimos años de la idea del género, el cual sigue siendo un debate fuerte y se acaba de dividir la iglesia, digamos, la iglesia metodista unida y la iglesia metodista global ahora por estos temas. Pero en América Sí, Latina, obviamente, la igualdad de la mujer, temas como el femicidio, el machismo, toda esta onda cultural que tiene este tema es muy importante sí. y cómo se va dando en América Latina. Por otro lado, como tú has mencionado, la justicia ecológica, si quieres puedes hablar de esto. Sí, 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 la justicia ecológica es un tema que empieza a aparecer con una nueva temática que va a ser, digamos, creo yo, el tema que ya estamos trabajando algunos teólogos en América Latina, que es en torno al concepto de la nueva creación.
¿no? mm, Nueva creación va a ser un sermón de Wesley, el sermón 64 de sus sermones, y justamente él va a trabajar esta temática en relación a toda la obra de salvación que comienza en Jesucristo, pero que tiene no solo dimensiones personales, sociales, como dijimos, sino también creacionales y escatológicas. Entonces, este tema de la nueva creación me parece que es un tema que vino para quedarse también en los próximos años, se va a seguir trabajando. ujú, Y en este caso, en la justicia ecológica, es el tema, digamos, del cuidado de la creación ujú, como obra de Dios, no solo ver la creación como una, eh, digamos, una criatura o un objeto en la cual hay que conquistarlo o hay que dominarlo, sino justamente la creación de Dios, imagen de Dios, todo ser vivo, para cuidarlo y para también, digamos, dar gloria a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, la justicia ecológica que tiene que ver también con la realidad de los pueblos, con esto del cambio climático, con el ujú. tema de la, digamos, la reparación histórica que tienen que hacer los países que más han contaminado en los últimos 30, 40 años. Bueno, todo tiene un montón de temas relacionados que son importantes. Sí, muy bien. Sí, sí, y temas completamente relevantes para la América Latina hoy día. Em, Sí, sí, sí. eclesiología renovada, ya hemos tocado un poco de esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto y cómo también se va dando este tema hacia, como una proyección hacia el futuro? Sí, sí, bueno, por ejemplo, mira, el libro que mencionaba hace un ratito el editor fue Pedro Zavala, que es Pedro un Zavala, teólogo sí. mexicano. Este libro, Lecturas Wesleyanas en Perspectivas Contemporáneas, Ujú, eh, Abajo los muros se llama el libro, editorial CUPSA de México. Hay varios artículos ahí de varios teólogos y teólogos de América Latina, como Néstor Míguez, como, bueno, quien les habla también, Elsa Tames, eh, José Duque, teólogo colombiano radicado en Costa Rica, también muy importante como teólogo metodista de América Latina, y otros teólogos más que van a trabajar este tema de la gracia también en relación a varios temas, como dijimos, y en relación a la iglesia, o sea, la iglesia que tiene que ir ayornándose a tiempos nuevos, desafíos actuales que tenemos, no solo la cuestión virtual, sino frente a este avance del individualismo, ¿no? En la vida de nuestras sociedades y lo desafiante que es construir comunidades eclesiales de gracia, ¿no? Comunidades de fe centradas en la gracia, en la solidaridad. Entonces, hay todo un desafío ahí en este libro que me parece importante, donde también escribe, no solamente en eh, teólogos de América Latina, sino también escribe Ted Campbell, que es el ujú, teólogo, digamos, de historiador de la iglesia ahí de la Southern Methodist University de Dallas, sí, y también Joe Rieger escribe en este libro. Después creo que me parece importante trabajar este tema de que la iglesia tiene que ser un espacio justamente no tan atada a las estructuras que tiene la iglesia, ujú, sino que también debe hacer lugar a la experiencia renovada del Espíritu Santo, ¿no? Ese es un bien, tema importante para Wesley también, ujú, pero ujú. obviamente no dejando de lado la tradición o la estructura, sino resignificándola, ¿no? Sí, Que sí, justamente es el gran desafío que tienen las iglesias hoy en América Latina, ¿no? Porque vemos por un lado el neopentecostalismo que es toda una experiencia que de alguna manera desecha en gran parte todo lo bueno de la tradición teológica o sí, de las estructuras. Y bueno, este es un desafío permanente en la iglesia. muy bien. Sí, y hablamos también de la misión integral de Dios en contextos actuales. Obviamente, Ujú. aquí hay muchos temas, ¿verdad? Que podemos hablar con lo que queremos decir con una misión integral, qué queremos decir cuando hablamos de hacer esto como una forma más completa, de hacer misión. Eh, es interesante ver cómo se va aplicando la teología wesleyana a muchos temas, como la liberación no solamente del cuerpo, sino también del espíritu, etcétera.
en donde vienen claro, todo esto, como mencionamos desde un principio, ¿no? Influenciado mucho por la teología de la liberación, no solo por solo lo espiritual, sino también que tenemos que dar aportes en la parte física de las necesidades físicas que tiene el pueblo. Ah, seguro. ¿Qué podemos hablar más de esto de la misión integral? Sí, bueno, la misión integral que tiene que ver, como bien decías vos, ¿no? La integración de todo lo que es la dimensión espiritual con la dimensión corporal y material de la vida, ¿no? Y que en definitiva, digamos, es parte fundamental de la identidad wesleyana, ¿no? Para Sí, Wesley no existía esta dicotomía bueno, es parte de la influencia helenística, digamos, en el cristianismo, eh, y ujú, que justamente la idea es poder, digamos, llevar adelante esta misión no solo a través de la proclamación del mensaje del Evangelio, el llamado al arrepentimiento, al discipulado de Jesucristo y a la conversión, sino también el poder hacer obras de misericordia ujú. que justamente no solo ayudan a personas que están en la pobreza, en situaciones tremendas de injusticia, sino también que visibiliza la injusticia cuestionando los poderes que la generan, ¿no? Poderes políticos, económicos. Exacto. Y un poco esto es un poco la misión integral en estos contextos actuales donde sabemos, lamentablemente, ¿no? El 20% de la población en América Latina y en el mundo está acaparando casi el 70-80% de la riqueza mundial, ¿no? Entonces es un problema porque la minoría rica, digamos, del mundo va eh, acumulando o concentrando la riqueza y entonces las clases medias, las clases populares terminan siempre viviendo bajo la lucha, digamos, contra la pobreza. Creo que este es un desafío enorme que tiene Ujú. justamente la teología wesleyana en América Latina, en el mundo, ¿no? Este año estuve participando en el Oxford Institute de la teología wesleyana que se hace cada 5 años en Oxford, y justamente sigue siendo uno de los temas fundamentales, ¿no? Como junto a este tema, eh, de cómo, digamos, lograr que la economía esté al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía, ¿no? O Sí, sea, este exacto. cuestionamiento a esta globalización neoliberal que, bueno, no está dando los resultados que se esperaba. Y por otro lado, también que también la cuestión de la creación, como decíamos recién, misión integral es también cuidar la creación y que justamente la creación no solo como algo, como la imagen de Dios que ha sido creada por Él, sino también como un espacio donde Dios se manifiesta, ¿no? Porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Nos llamó a mirar los lirios del campo, las Ujú. aves del cielo, a poder ver cómo Dios nos provee con su amor y su misericordia a todos los seres humanos todos los días de la vida, ¿no? A través de la Sí. creación. Así que me parece estos temas fundamentales, sumado a los desafíos que tiene la juventud, la niñez, Ujú. eh, los desafíos intergeneracionales en las iglesias, el problema, digamos, como dijiste, del machismo, de los femicidios, el problema de los derechos humanos en general, cómo impacta esto en la vida de la iglesia hoy. Sí, muy, muy importante. Y por último, Pablo, podemos hablar el concepto de esto que me mencionabas de redime, en donde para terminar, Sí, pues podemos explicar un poco qué significa esto y cómo la teología wesleyana va a seguir aportando hacia el futuro. seguro. Producto de todos estos encuentros que se van dando, digamos, de los teólogos latinoamericanos que nos encontramos en el Oxford Institute, que se hace cada 5 años, pero también de estos encuentros latinoamericanos que se han ido haciendo a lo largo de 30, 40 años, y también de las instituciones metodistas teológicas de América Latina. Estamos hablando de seminarios, facultades de teología, ¿no? Tenemos ahí la de Brasil, la de Argentina, la de Perú, la de Chile, la de México. eh, y bueno, y estas instituciones teológicas han formado una red que se llama Red Dime, que es Red de Instituciones Metodistas eh, Teológicas en América Latina,
que justamente hemos tenido ya este año dos series de conferencias virtuales, una que fui invitado yo a hablar sobre espiritualidad y misión en América Latina, y donde han participado más de 100 personas de toda América Latina, estudiantes de seminarios, profesores, personas en general de las iglesias, y una segunda que se dio hace una semana y media sobre también, que la dio, digamos, Claudia Lombardo, que es una de las directoras de esta, digamos, de esta red, que habló sobre justamente la educación teológica, los desafíos de la educación teológica en América Latina, y me parece importante porque esto va a ser un espacio de encuentro ya Ujú. no centrado en lo presencial solamente, que está el deseo de poder reunirnos en algún momento como lo veníamos haciendo o venían haciendo Sí. los teólogos en los últimos años, pero por los costos económicos, la idea es aprovechar la virtualidad y hacer todos los años dos o tres conferencias virtuales. Y bueno, y ahí aparecen todos estos temas, como yo te digo, de la nueva creación, Ujú. eh, en todos estos temas ramificados, ¿no? Sí. Por ejemplo, otro tema que se trabajó este año fue el tema de la espiritualidad, ¿no? Un mundo donde hay tantas ofertas espirituales y donde el cristianismo tiene y la iglesia metodista, hacer oír su voz y ofrecer esta espiritualidad tan rica, eh, digamos, tan integral, tan integradora de la vida humana, de la vida creacional que tiene la identidad metodista y wesleyana. Sí, y que fue muy importante para Wesley, ¿no? La vida espiritual, Claro. muy importante. Sí, sí. Excelente. Gracias, Pablo. Bueno, esto concluye nuestra presentación, ¿verdad? Y gracias a todos por lo que pudieron tener estos 25 minutos de escucharnos y de poder estar aquí con nosotros. Así que, Pablo, gracias por todo esto. Te doy gracias Por favor. por tu tiempo y por el hecho de que puedes haber estado con nosotros desde la ciudad de Argentina, bueno, perdón, desde el país de Argentina, en tu ciudad. Y te doy gracias por haber darnos esta introducción a lo que en tu visión, ¿verdad? La teología wesleyana está haciendo en América Latina. Seguro, seguro. Gracias, Jonathan, por la oportunidad. Un saludo a todos los estudiantes, que sea de mucho provecho todo esto. Y simplemente decir que puedan, después yo le voy a pasar un archivo al profesor Jonathan para que si él quiere compartirlo sobre distintos sitios, distintos nombres de teólogos y teólogas wesleyanos de América Latina, metodistas, que estamos construyendo esta teología, así como lo están haciendo muchos teólogos latinos allá en Estados Unidos o teólogos norteamericanos. Y para mencionar, por ejemplo, un libro recién salido, se llama La Teología Ecléctica de Juan Wesley, que lo ha editado CUPSA también, la editorial mexicana, y que lo escribe Héctor Laporta, que ha sido un misionero Ujú. peruano en Estados Unidos y ahora dando clase en Costa Rica. Un lindo libro sobre teología de Wesley, una teología que supo tomar lo mejor de cada una de las tradiciones del cristianismo. Así que bueno, para mencionar eso, y bueno, adelante y nos estamos viendo pronto. Sí, gracias, Pablo. Y vamos a poner todos los recursos en la página y vamos a estar en contacto. Gracias y bendiciones y saludos desde aquí. Dale, igualmente, saludos grandes. Amén.